Hola a todos, en este vídeo voy a explicar algo muy básico pero que resulta una duda muy frecuente cuando se está empezando y es saber lo que vamos a cortar y lo que no vamos a cortar. Para ello me he abierto una serie de diseños de ejemplo y lo primero que vamos a hacer es ir a la ventana donde vamos a elegir qué es lo que vamos a cortar y lo que no. Esta ventana es la de ajustes de corte y la tenemos en la barra superior en el icono que tiene forma de cuchilla. Al hacer clic sobre esta herramienta, lo primero que vemos es que nuestros diseños, sobre todo los se notan los que tienen color, se vuelven como más pálidos y el objetivo de esto es remarcar las líneas rojas que van a suponer las líneas por las que va a cortar nuestra máquina. En la parte superior de esta ventana tenemos dos botones con forma de triángulo que lo que nos permite es alternar entre la forma de visualización normal, que es la de trabajo, la de diseño, y la forma en la previsualización de corte. Normalmente siempre va a estar activada la de previsualización de corte, que es la que vamos a acceder cuando vamos a esta herramienta que os he dicho. Así que nada, cuando vamos a la herramienta de ajustes de corte, vemos que se nos van a marcar en rojo las líneas por las que va a cortar la máquina. Luego tenemos dos opciones. En modo de corte tenemos el estándar y el avanzado. Si yo cambio entre uno y otro, la ventana que se encuentra justo debajo va a cambiar. En este vídeo voy a explicar lo más básico, que es trabajar con el corte estándar. Y con el corte estándar lo que vamos a hacer es trabajar con esta ventana para elegir qué es lo que queremos cortar y lo que no queremos cortar. Así que es tan sencillo como ir seleccionando nuestros elementos e ir diciéndole en este menú de aquí si queremos que nos lo corte o que no nos lo corte. Si yo, por ejemplo, todo esto no lo quiero cortar, lo selecciono y le digo no cortar. O si quiero que esto sí que me lo corte, lo selecciono y le digo cortar. Así que es así de sencillo, simplemente tenemos que ir seleccionando nuestros elementos y en el menú este decirle si queremos que nos lo corte o no nos lo corte. Otra opción para no cortar, aparte de seleccionarlo y darle a no cortar, es llevárnoslo fuera de nuestro área de trabajo. Veis que aquí esta forma está marcada con el borde para cortar. Si yo la selecciono y la desplazo fuera del área de trabajo, vemos que ya no está marcado en ese rojo fuerte. Eso significa que todo lo que está fuera de la página, de la parte blanca, no nos lo va a cortar y se queda sin esa línea roja fuerte que es la que nos lo indica. En el momento en el que me la llevo dentro del espacio de trabajo, vemos que se vuelve a marcar. Así que una solución muy fácil sería que todo aquello que no queremos cortar lo seleccionemos y nos lo llevemos fuera del área de trabajo. O que lo seleccionemos y aun teniéndolo dentro, lo marquemos como no cortar. Así que en principio es tan sencillo como eso, seleccionar los elementos y decir quiero que me lo corte o no quiero que me lo corte. Algo que también hay que tener en cuenta es cuando tenemos elementos agrupados. Veis que estoy moviendo estos elementos todos juntos, esto es una agrupación de 3 elementos y entonces cuando yo le doy a no cortar, se deselecciona todo y cuando le doy a cortar, se selecciona todo. Si yo quiero solo seleccionar unas partes para cortar, lo que tendré que hacer es botón derecho, desagrupar, y una vez que tengo los elementos de forma individual ya puedo seleccionarlos y individualmente decirle que me corte algunos sí y otros no. Por ejemplo, así. Si yo esto lo vuelvo a agrupar, en principio me va a mantener las opciones que yo le he dicho de no cortar, pero si ahora vuelvo a seleccionarlo y vuelvo a darle otra opción, el comportamiento es para todo el elemento conjunto. ¿Veis? Que ya se vuelve a marcar todo otra vez para cortar porque lo tengo de nuevo agrupado. Así que también es importante que aquellos elementos que tengáis agrupados, si solo queréis cortar ciertas partes, tendréis que desagruparlos. Bueno, pues como vemos, aparte de no cortar y cortar, tenemos una opción que dice cortar contorno. Bueno, pues cortar contorno simplemente lo que nos hace es lo que nos indica. Si yo tengo esto y le doy a cortar contorno, vemos que solo nos va a cortar el contorno exterior de esa figura. Así que eso también viene muy bien cuando tenemos elementos agrupados y solo queremos que nos corte por la parte más exterior. Si por ejemplo yo tengo este elemento, estos dos elementos, y le doy a cortar contorno, vemos que solo nos va a cortar por el contorno exterior del corazón. ¿Qué peculiaridad tiene también lo de cortar contorno? Bueno, pues me voy a venir aquí abajo.
Si yo tengo estos dos elementos en cortar y pongo uno encima de otro, lo que va a ocurrir es que la cuchilla me va a hacer las pasadas por aquí y me va a estropear el corte porque me va a solapar unos cortes con otros. ¿Qué opción tengo? Pues puedo seleccionar y dar a cortar contorno y entonces solo me va a cortar por la parte exterior, es decir, que aquellas figuras que se solapen, en esas zonas en las que se solapan, no nos lo va a marcar para corte. Voy a poner un ejemplo con esto. Si le diese a cortar contorno, vemos que en el momento en el que los vamos uniendo, las zonas en las que se solapan no las corta. Esto también es muy útil cuando tenemos textos. Me voy a venir a este texto de aquí. Cuando escribimos textos, sobre todo en este caso en el que tenemos textos con ligaduras de unas letras sobre otras, vemos que si esto lo enviamos a cortar, la cuchilla nos va a cortar por aquí y nos va a cortar por aquí y nos va a sobreponer los cortes. Entonces, la opción más común que solemos hacer es seleccionar esto. Voy a hacerme una copia. Lo que solemos hacer es venirnos al botón de fusionar y fusionar esos elementos. Y entonces cuando nos venimos a los ajustes de corte, no sé si veis la diferencia, que todas esas zonas que se solapaban en la parte superior sin fusionar, ahora aquí al tenerlo fusionado ya no va a ocurrir y la cuchilla nos va a hacer el corte justo por lo que es el borde exterior sin hacernos esos cortes intermedios. El problema que tiene esto es que una vez que he fusionado el texto ya no puedo volver a editarlo. Vemos que aquí si le doy doble clic tengo la edición de texto y puedo reescribir, pero sin embargo esta parte que he fusionado me viene a la edición de puntos y hago doble clic porque no puedo volver a escribir, ya no está habilitado. ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, pues aquí también nos sirve la opción de cortar contorno, porque si nos venimos a los ajustes de corte y le doy en lugar de cortar a cortar contorno, vemos que de nuevo esas zonas en las que se solapan no las va a tener en cuenta y nos va a cortar solo por el borde. Así que si tenemos un texto que queremos cortar pero no queremos que pierda esa propiedad de ser editable, simplemente tenemos que venir y seleccionar el cortar contorno. Y por último vamos a ver una peculiaridad de cortar contorno. Vamos a llevarnos esto por aquí y voy a verlo con estos ejemplos. Si yo selecciono todo esto y le doy a cortar contorno, aunque las figuras parezcan iguales, si nos fijamos aquí me está marcando, aunque le he dicho cortar contorno, me está marcando el borde exterior y también el interior. Aquí ocurre lo mismo y aquí no. Esto es porque realmente la figura no es igual. Esto es un trazado compuesto y esto es una agrupación de un elemento encima de otro. Aquí puedo coger este elemento y llevármelo fuera, y aquí no, esto es una perforación. De hecho, si me lo traigo al frente, veo que es una ventanita, un agujero que puedo ver alrededor. Así que cuando tenemos un trazado compuesto y seleccionamos cortar contorno, todo aquello que sean perforaciones también nos lo va a marcar como un contorno interior. Sin embargo, si lo tenemos diferenciado y seleccionamos ambos, al cortar contorno solo nos va a marcar el contorno de la figura exterior. ¿Cómo puedo convertir esto en esto? Pues botón derecho, soltar trazado compuesto, y veis que en este caso ya solo me marcaría el borde exterior. Esto puede resultar un poco más complejo, sobre todo al principio, por eso os recomiendo que le echéis un vistazo a mi vídeo sobre trazados compuestos. Os dejo el enlace en la parte baja izquierda de la pantalla para que podáis acceder a este vídeo donde se explica la diferencia precisamente entre un trazado compuesto y una agrupación. Y es un vídeo que será bastante de utilidad, sobre todo si estáis empezando. Bueno, pues ya hemos visto que en esta pantalla de ajustes de corte es donde seleccionamos qué es lo que queremos cortar y qué es lo que no queremos cortar. Hemos visto que tenemos estas tres opciones: no cortar, y dentro de cortar, cortar todo o cortar contorno.
Y como veis aquí abajo salen otras opciones que dice perforar y perforar contorno, que sería el equivalente a este, pero en lugar de hacernos un corte de una línea continua, lo que nos va a hacer es un corte de una línea discontinua. Yo estas opciones no las suelo usar demasiado porque lo que suelo hacer es, en lugar de hacerlo directamente en la ventana de ajustes de corte, lo que suelo hacer es venirme al estilo de línea o aquí al estilo de trazo, y aquí es donde le doy ese carácter discontinuo. Pero bueno, para que sepáis, no se ve bien porque tiene color, ahora sí que se ve mejor. Pero bueno, que sepáis que también es otra opción que tenéis en los ajustes de corte, que es directamente seleccionar aquí el perforar contorno en lugar de cortar una línea al completo. Pero bueno, como digo, yo es algo que no suelo utilizar demasiado y siempre hago la opción de cortar, cortar contorno o no cortar. Bueno, pues espero que este vídeo sea de utilidad, sobre todo al principio cuando estéis empezando y siempre surge la duda de no saber cómo seleccionar qué es lo que quiero que corte y qué es lo que no quiero que corte, y en próximos vídeos explicaré el modo avanzado, que también es muy útil cuando vamos a enviar a cortar. Espero que os haya gustado el vídeo, recordad darle a like si os gusta, podéis seguirme también en mi blog, en Facebook y en Instagram. Un saludo y hasta luego.